Hola niños, hola niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Yo estoy muy contenta de que estemos reunidos nuevamente en una lección del contenido de historia de sexto básico. Mi nombre es Daniela, yo voy a ser la profesora que te va a enseñar algunas cosas el día de hoy. Vamos a estudiar juntos hoy sobre la independencia de Chile, ¿ya? Pero antes de comenzar, me gustaría mucho que hicieras o tuvieras a mano algunas cosas y estuvieras en un lugar cómodo. Eso es lo principal, que ojalá te encuentres frente a un escritorio o una mesa igual como yo, porque en lugar de que yo esté todo el tiempo hablando, me gustaría que yo esté hablando y tú estés realizando una actividad que te voy a mostrar, ¿ya? Y por otro lado, para hacer esta actividad me gustaría mucho que tuvieras papel y lápiz, ¿ya? Simplemente eso, puedes usar el cuaderno de historia que usas siempre o el que tengas a mano en realidad, ¿ya? La idea es que tengas papel y lápiz para que vayamos trabajando de inmediato con el contenido que yo te voy a mostrar. ¿Te parece? Entonces, dicho esto, ya podemos comenzar. Yo te mencioné entonces que es el contenido de historia de sexto básico de la segunda unidad, que es sobre historia de Chile. Y en la clase del día de hoy, como tú estás viendo y como yo ya te lo dije, vamos a hablar sobre la independencia de Chile, ¿ya? Este proceso no ocurrió de un día para otro. Muchas veces nosotros pensamos que la independencia de nuestro país se logró el mismo día en que nosotros celebramos las fiestas patrias, ¿ya? El 18 de septiembre de 1810. Muchas veces se confunde como la fecha de independencia de nuestro país, pero en realidad esa fecha solo marca el comienzo de un largo proceso. Nuestra independencia no se firma en ese día, sí ocurren cosas importantes y nosotros lo vamos a revisar, ¿ya? Lo primero que debemos conocer o tener claro es el contexto, ¿ya? Porque, como yo te mencioné, hoy día vamos a revisar las etapas, vamos a conocer algunos personajes importantes, pero necesitamos saber en qué momento de la historia esto se gestó, esto se vivió y esto tiene directa relación con Napoleón Bonaparte. ¿Tú has escuchado hablar de Napoleón Bonaparte? Bueno, él en 1808 invadió España y tomó prisionero al rey Fernando VII. ¿Recuerdas que nosotros en esa época éramos una colonia de España? Ya, nosotros nos independizamos de España, por lo tanto, esta situación que ocurre en esta monarquía es muy grave y nos afecta directamente a nosotros, ¿ya? Napoleón Bonaparte entra, toma prisionero al rey, deja en el lugar del rey a su hermano José Bonaparte y comienza a enviar los representantes nuevos a las diferentes colonias del territorio americano. Pero cuando llegaban los representantes, ellos decían: ok, esto nosotros no lo vamos a aceptar porque nosotros somos súbditos del rey de España. Nosotros no vamos a aceptar ningún representante de quien tiene secuestrado o capturado a nuestro rey. Por lo tanto, todos los territorios americanos que estaban bajo el control de España se negaron a esta situación. Entonces ellos dijeron: muy bien, ahora que nuestro rey está capturado, nosotros no vamos a aceptar que nadie más nos gobierne, por lo tanto nosotros nos vamos a autogobernar. Vamos a nosotros mismos administrar cada uno de nuestros espacios y para eso vamos a hacer juntas de gobierno, ¿ya? Cada espacio territorial en América que era colonia española conformó una junta de gobierno, ¿ya? En esta junta de gobierno lo que se buscaba idealmente era cuidar el poder del rey, ¿ya? Bajo ningún sentido lo que estaban haciendo era querer independizarse, no. El primer objetivo era cuidar el poder del rey para que nadie más pudiera entrometerse. Entonces, avancemos. Lo que debemos tener claro es que este
proceso es continental. Si tú puedes observar el mapa que está a mi costado, te vas a dar cuenta que las fechas de las independencias son en un lapso de tiempo muy corto y en el cual la mayoría de los países del territorio del continente se independiza, menos las islas del Caribe, ¿ya? Que siguen bajo dominio de España por muchos años más. Pero imagínate, observemos, Argentina en 1816, Chile en 1818, ¿ya? La fecha más lejana de independencia desde el comienzo con Argentina es, por ejemplo, México-Perú en 1821. Por lo tanto, debemos entender que este es el proceso en el cual nosotros vemos al continente todo conectado, viviendo la misma situación de independencia. Ya vemos que en este periodo están naciendo las naciones que nosotros conocemos en la actualidad, ¿ya? Entonces, debemos tener muy en cuenta que es un proceso que vive el continente completo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo te pedí que tuvieras un lápiz y papel porque vamos a hacer un mapa conceptual. A medida que yo vaya conversando algunos temas, contándote algunas cosas de las etapas de la independencia, me gustaría que tú fueras realizando, tomando apuntes en un mapa. El mapa conceptual, ¿para qué nos sirve? Para organizar mejor la información, ¿ya? Podemos visualizarla, vamos a ir sintetizándola de inmediato, por lo tanto es una gran herramienta para estudiar. ¿Te parece que la comencemos a usar ahora? Yo tengo aquí mi hoja blanca y ya lo primero que nosotros debemos elegir es el concepto principal de nuestro mapa. En este caso yo puse Independencia de Chile, ¿ya? Porque de eso se va a tratar lo que yo voy a hacer, ¿ya? Así que si tú tienes tu papel ahí, tu cuaderno, te sugiero que comiences igual que yo a anotar Independencia de Chile como el gran tema que vamos a ir desglosando. Ya vamos a ir hablando, vamos a ir sintetizando la información en cada una de las etapas. Ok, continuemos entonces. Vamos a hablar entonces de la primera etapa de la independencia, que corresponde a la Patria Vieja, y el lapso de tiempo es de 1810 a 1814. Ya este lapso de tiempo vamos a anotarlo de inmediato en nuestro mapa para que veas cómo yo lo voy a ir construyendo de inmediato. Aquí. Voy a poner entonces, son 3 etapas, eso es lo que debemos tener muy claro. Por lo tanto, voy a poner Patria Vieja. Puedes poner incluso el año si a ti te sirve para recordar. Ok, mira, te voy a mostrar enseguida lo que estoy haciendo. ¿Ves? Puse mi primer tema. ¿Ya? Y ahora a continuación la idea es que tú vayas anotando elementos importantes que sean característicos de esta etapa. Bueno, esta etapa se caracteriza por ser la etapa en la cual se intenta disminuir el poder de la monarquía española acá en nuestro país, porque si bien en un comienzo se busca guardar el poder del rey, luego ocurre algo bastante curioso, que en realidad los criollos se dan cuenta que pueden autogobernarse, que es una posibilidad viable, y también tienen otros ejemplos, como por ejemplo, valga la redundancia, la Revolución Francesa, los ideales de la Ilustración que hablaban de libertad, igualdad. Tienen también el ejemplo de la independencia de Estados Unidos de 1776. Por lo tanto, se dan cuenta que en realidad esta posibilidad de autogobernarse es bastante viable, que se puede realizar, ¿ya? Por lo tanto, en esta etapa nos caracterizamos, o se caracteriza la etapa por querer reducir lo más posible el poder que tiene el rey de España en nuestro país.
Es característico también de esta etapa que se formen dos bandos, ¿ya? Un bando son los patriotas, que en un comienzo ellos juraban fidelidad al rey, pero después se dan cuenta de que la independencia sí se puede realizar. Por lo tanto la defienden la formación de un estado autónomo. Y por otro lado están los realistas, que los realistas eran quienes defendían la administración española en el continente. Ellos querían seguir siendo una colonia de España. Les gustaba ese tipo de gobierno y lo defendían. Entonces tenemos a dos bandos completamente opuestos, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre en la Patria Vieja? Ocurren cosas bastante importantes, como por ejemplo la primera junta de gobierno, ¿ya? Que estaba liderada por Mateo de Vittorio Zambrano, que tenía 80 años. Y aquí, como yo te mencioné ya muchas veces, el objetivo es cuidar el territorio de la monarquía española en América. También se forma el primer Congreso Nacional, que tenía representantes de todas las provincias del país. Este primer congreso es bastante importante porque aquí se determina la libertad de vientre, que la libertad de vientre responde a que los niños o los hijos de los esclavos eran libres cuando nacían. Eso antes no era así. Los hijos de los esclavos iban a ser esclavos, ¿ya? Pero con la libertad de vientre, los niños al momento de nacer, independiente que hubiera sido un esclavo, podían ser libres, ¿ya? Y eso marca un precedente en términos de igualdad y de libertad, por supuesto, ¿ya? Algo curioso también que ocurre durante el primer Congreso Nacional es que los patriotas también se dividen, ¿ya? Hay un tipo de patriotas que eran moderados, que querían la independencia, ¿ya? Pero de una forma mucho más calmada, y estaban los exaltados, y los patriotas exaltados, los que querían era profundizar las medidas de independencia, ¿ya? Ellos querían lograr la autonomía del país rápidamente, y ¿qué es lo que hacen? A través de la intervención militar, disuelven el Congreso y dejan a cargo del gobierno a José Miguel Carrera, ¿ya? José Miguel Carrera tenía 27 años en ese momento y lleva a cabo algunas importantes obras, como por ejemplo el Instituto Nacional, entre otras cosas. Y realiza el primer reglamento constitucional, y en ese reglamento constitucional, si bien se establecía que nosotros seguíamos siendo súbditos del rey, no íbamos a aceptar más normativas que provinieran de él, ¿ya? O, por ejemplo, en el artículo 5 establecía que Chile mantenía una religión católica apostólica, pero no decía que era católica apostólica romana, y eso era considerado un insulto para el rey y para el papa. Por lo tanto, este reglamento constitucional lo que hace es introducir de una forma camuflada los intereses de la independencia. ¿Qué es lo que sucede con esto? Todo esto que uno puede decir, wow, en realidad José Miguel Carrera y los exaltados están logrando medidas muy radicales para lograr independizarse, pero esta radicalidad lo que provoca es que en el Perú llame la atención, ¿ya? Y los realistas del Perú digan, ok, ¿qué está pasando en Chile? Esto no se puede descontrolar, tenemos que mantener la situación, y comenzaron a enviar oleadas del ejército realista, hasta que en la batalla de Rancagua son derrotados los patriotas, ¿ya? Y se da comienzo a la siguiente etapa, que es la reconquista española, que es el intento que hace la monarquía por retomar el control. Por lo tanto, recuerda que estamos construyendo nuestro mapa. Yo no voy a ir anotando, no voy a ir deteniéndome para no como entorpecer el relato que estoy haciendo, pero tú en tu casa espero que hayas podido anotar algunos elementos importantes. De todas formas, igual lo vamos a revisar al final, pero sí voy a anotar
la segunda etapa, que es la Reconquista. La Reconquista española, y voy a anotar el año. 1814, 1817, y te lo muestro enseguida. ¿Ves? Así debería ir quedándote y deberías estar anotando ya elementos importantes. Entonces, esta segunda etapa se caracteriza por la represión hacia los criollos y hacia los patriotas que buscaban la independencia. Si bien en un comienzo del proceso de independencia la población acá en realidad no adhería mucho a esta causa de lograr la autonomía, en esta etapa, ¿qué es lo que se provoca con tanta represión? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, a todas las personas que participaron de alguna forma en la Patria Vieja, fueron exiliados del país, tuvieron que irse a el archipiélago Juan Fernández, o tuvieron que irse a Mendoza, en Argentina. No podían mantenerse acá porque eran reprimidos, ya eran perseguidos. Y esta persecución que se realiza a los patriotas genera que este sentimiento de independencia se generalice en toda la población, ya agudiza este sentir y lo unifica. Por lo tanto, si en algún momento se pensó que con esta represión la gente iba a tranquilizarse, iba a tranquilizar o calmar los ánimos de querer buscar de querer cortar el vínculo con España, ocurre todo lo contrario, ¿ya? Entonces, revisemos. Frente a esta represión, los patriotas comienzan a realizar algunas acciones, ¿ya? Algunas acciones en el interior de nuestro país, como por ejemplo una resistencia interna, ¿ya? Que correspondía a estrategias para distraer al ejército realista, generando redes de espionaje. Y en estas redes de espionaje podemos posicionar a Manuel Rodríguez. No sé si tú has escuchado hablar de Manuel Rodríguez. Bueno, él era independentista y es muy conocido porque por haberse disfrazado, cuenta como el mito que él se disfrazaba para poder lograr obtener información y poder traspasarla hacia Argentina, ¿ya? ¿Por qué? Porque en Argentina algo se estaba gestando, ¿ya? Pero antes de pasar a eso, quiero también mencionar que lo que se buscaba, las acciones internas tenían también que ver con mantener el ánimo de los patriotas, porque entre tanta persecución y violencia hacia ellos, el ánimo estaba a veces muy decaído. Entonces ellos lo que buscaban era mantener arriba, ¿cierto?, el espíritu de lograr el objetivo en común. Y en el exterior, ¿qué era lo que estaba pasando y por qué personas como Manuel Rodríguez generaban redes de espionajes? Porque en Mendoza se estaba organizando un ejército, el Ejército Libertador de los Andes. Este ejército estaba al mando de José de San Martín y lo que buscaba era lograr la independencia de los países de América, lograr cortar el vínculo con España. Por lo tanto, estas eran las acciones patrióticas que se desarrollaron durante este periodo. El Ejército Libertador de los Andes cruza la cordillera y genera grandes victorias para los criollos independentistas, y estas victorias marcan un precedente para la independencia de América y de Chile, porque nos van posicionando como un país que está logrando el objetivo de lograr nuestra autonomía, ¿ya? Y en la batalla de Chacabuco se logra, ¿cierto?, la victoria y se da el comienzo a un nuevo periodo, la Patria Nueva, ya que la Patria Nueva se caracteriza principalmente por que los patriotas vuelven a tomar el control de nuestro país, ¿ya? La Patria Nueva también es importante porque de aquí en adelante se comienza a enfrentar el desafío de organizar a este país y poder conciliar
todas las visiones tan opuestas que existían en nuestro país, sobre todo de los dos bandos que aún permanecían, ¿ya? Porque los realistas no son expulsados del todo, ¿ya? Si bien se ganan algunas batallas, se pierden otras, pero se ganan las más importantes. Mira, vamos a ver esta cronología. Si bien nosotros ganamos batallas importantes gracias a la ayuda del Ejército Libertador, como la batalla de Maipú el 5 de abril de 1818, ¿ya? O como la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817. Nosotros no expulsamos a los realistas de forma definitiva. De hecho, ellos avanzan hacia el sur, hacia Chiloé, y ese es el último foco de resistencia realista que se va del país definitivamente en 1826. O sea, ellos mantienen la intención de no perder a Chile como parte de la monarquía española. No olvidemos nuestro mapa. Entonces, este periodo es la Patria Nueva. Lo voy a retroceder para que lo puedas anotar. Patria Nueva de 1817, con el triunfo de la batalla de Chacabuco, y 1823, que 1823 es la fecha en la cual Bernardo O'Higgins, quien ha liderado todo este proceso junto a los hermanos Carrera, a pesar de que ellos tenían algunas diferencias, Bernardo O'Higgins finalmente es quien se posiciona durante este periodo como el director supremo, pero en 1823 renuncia al cargo. Así que eso es la fecha, o ese momento es el que le da fin al periodo de la Patria Nueva. ¿Ya? Así debería ir quedando, y tú deberías haber puesto algunos hitos importantes que, si no lo has hecho durante el proceso de lo que va de la clase, lo puedes hacer después, no hay problema. De todas formas, vamos a revisarlo al final. Entonces, ¿cuáles son los momentos importantes de la Patria Nueva? Bueno, como yo te mencionaba, los patriotas vuelven a la escena, vuelven a tener el control, ayudan. Si tú te fijas en la cronología de 1820, zarpa la expedición libertadora del Perú. ¿Por qué? Porque nosotros apoyamos a naciones vecinas a que se independicen también. Se mantiene esta ayuda con otros países, por ejemplo, de José de San Martín, Simón Bolívar. Ya hay todo un movimiento americano para buscar la independencia, y se promulga la Constitución de 1822. Pero O'Higgins abdica de su cargo en 1823. ¿Por qué? Porque tiene conflictos con la aristocracia de nuestro país y con la iglesia, ¿ya? Porque si bien nosotros habíamos logrado nuestra independencia, la iglesia no estaba dispuesta a hacerse a un lado de las decisiones políticas, y eso fue generando choques, y la aristocracia tampoco estaba dispuesta a aceptar medidas más liberales o que conservaran más la igualdad entre los ciudadanos. Por lo tanto, O'Higgins renuncia y se va, y termina el periodo de la Patria Nueva. Ahora vamos a revisar nuestro mapa. Hasta este punto revisamos las 3 etapas. ¿Te diste cuenta que cuando nos decían muchas veces que la independencia, o celebramos las fiestas patrias en septiembre, en realidad esa no es la fecha de nuestra independencia? La fecha de nuestra independencia es el 12 de febrero de 1818. Ese es el día en el cual se proclama la independencia de nuestro país, no antes. Antes solo es el día en el cual comienza un proceso, ¿ya? Pero pasan 8 años hasta que se concreta el objetivo final. Ok, vamos a revisar nuestro mapa. Yo tengo este que no está terminado, pero tengo uno que sí terminé y que lo hice para mostrarte y que te sirviera de ejemplo. Mira. Entonces, puse independencia de Chile, Patria Vieja, y puse gobiernos.
en las 3 etapas puse lo mismo. Gobiernos, entonces tenemos la primera junta de gobierno, ya que estaba presidida por Mateo de Toro y Zambrano. Bueno, el primer Congreso Nacional, el cual tiene representantes de todas las provincias, y el gobierno de José Miguel Carrera, que se genera como un paso generacional bastante importante, porque de la primera junta de gobierno, Mateo de Toro Zambrano tiene 80 años y después asume el liderazgo político un joven de 27 años, y no me refiero a que la edad sea importante, me refiero a que el pensamiento de esas personas era muy diferente, ¿ya? Porque José Miguel Carrera tenía todas las ideas ilustradas de la independencia, ya tenía toda la inspiración de Estados Unidos, ya de la independencia de ese país. Pero, ¿cuál es el principal rasgo de este periodo? El inicial sentimiento de fidelidad al rey de España. Luego, la Reconquista. ¿Cuáles son los gobiernos? Mariano Osorio, Casimiro Marcó del Pont, que son los enviados por la corona española para lograr la reconquista de nuestro país. Ya ellos son quienes están al mando y son los que promueven la represión que se llevó en contra de los criollos patriotas. ¿Cuál es el primer entonces rasgo de este periodo? Primero, que es una etapa reaccionaria. Segundo, que es una persecución a los patriotas, y que esta persecución a los patriotas genera un apoyo a la emancipación de nuestro país. Y luego, para finalizar, la patria nueva, el gobierno de Bernardo O'Higgins, director supremo. ¿Y cuáles son los principales rasgos de este periodo? Primero, la construcción de obras públicas y sociales, ¿ya? ¿Por qué? Porque este es el momento en el cual comienza un gran desafío, que es organizar a un país que están haciendo. Por lo tanto, con las obras públicas y sociales se consolida la independencia, ya con la declaración y las batallas importantes que también sirven de ejemplo para los otros países latinoamericanos o americanos, y también la abdicación de O'Higgins producto de las diferencias, ¿ya? Así que con esto hemos terminado. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Sabías algo de esto? ¿Te tomó por sorpresa que nos hayamos demorado 8 años en lograr nuestra independencia y que hombres muy valientes nunca hayan renunciado a esta idea? Imagínate, persiguieron su objetivo hasta el final. Muchos dieron su vida porque nosotros pudiéramos vivir en un país libre, soberano, independiente. Así que eso, espero que te haya servido esta clase. Yo te mando un abrazo y espero que nos podamos encontrar en la próxima. Chao, que estés súper bien.